¿Y qué podemos hacer, bajo nuestro punto de vista, ante esta situación? Para nosotros está claro. Para nosotros lo que creemos que tenemos que hacer es trabajar juntos, los profesionales sanitarios, para concienciar a nuestros pacientes y para ayudarles, porque el abandono de los tratamientos, el cumplimiento inadecuado, tiene causas muy concretas, todos lo sabemos. Causas entre las que se encuentran pues, los olvidos, las dificultades de utilizar la medicación, o que el paciente manifiesta que esa medicación pues, le sienta mal, entre otras muchas, ¿no? Tenemos que escuchar a nuestros pacientes y tenemos que trabajar coordinadamente con el apoyo de la administración y con las herramientas que permitan un trabajo colaborativo, haciendo también partícipes, como no puede ser de otra manera, en eso que tantas veces decimos del centro. El centro tiene que ser el propio paciente. Y nosotros los farmacéuticos, que son los que yo represento aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué intentamos hacer en estos momentos? Pues desde la farmacia comunitaria, llevamos varios años trabajando en el ámbito de la adherencia. Vosotros lo sabéis, en los estudios de trabajo que se está haciendo a nivel promocionado por Farmaindustria, ahí están todos los trabajos que se han ido haciendo, y como detrás de ellos muchísimas veces están los farmacéuticos. Muchos conocéis los proyectos como la DIRC, que es un proyecto de gran envergadura que contó con el apoyo del Ministerio de Sanidad y que forma parte en estos momentos del Partenariado Europeo para el Envejecimiento Activo y Saludable. Es curioso, ¿no? Muchas veces es en Europa, donde lo reconocen, de aquí pues, es algunas veces más complicado, ¿no? Un sólido programa que reveló cómo la intervención del profesional farmacéutico incrementa la demencia pasando de un 35 a un 65%. Un programa que se centró en pacientes mayores, como decía Máximo, es la diana, mayores, crónicos, polimedicados, en el que se emplearon aquí herramientas tecnológicas y sistemas personalizados de dosificación, y en el que se redujo en más de un 30% los problemas relacionados con los medicamentos. Evidentemente, los farmacéuticos que participaron no trabajaron solos, trabajaron y mantuvieron un contacto directo con los médicos de atención primaria, y en un trabajo de equipo y coordinado, estos fueron los resultados que les estoy comentando. Otro estudio, el último estudio que hemos presentado recientemente, es un estudio de adherencia al paciente asmático, donde se ve que también esa intervención del farmacéutico mejora en un 30% los resultados de mejora de adherencia. Estos son ejemplos, son pruebas, son proyectos que evidencian que es necesario, que es lo fundamental, una estrategia nacional. Una estrategia que implique a las comunidades autónomas, en las que se pongan a trabajar de forma colaborativa a todos los profesionales sanitarios, tanto de la atención primaria como de la atención especializada, como por supuesto a toda la red de farmacias, como establecimientos sanitarios, que son con 8.500 farmacéuticos comunitarios, que desarrollan una importante labor asistencial, especialmente en todo el ámbito de la red. Porque, ya lo saben ustedes, no me canso de reiterar que es fundamental aprovechar los servicios sanitarios disponibles y, por tanto, aprovechar la capilaridad y el potencial asistencial de la red. Una estrategia que además tiene que implicar a las organizaciones colegiales activas representadas, porque somos los impulsores necesarios y facilitadores de la labor de nuestros colegiados. La colaboración entre los profesionales sanitarios es absolutamente fundamental para el beneficio del paciente. Y para ello hemos de potenciar esos canales de comunicación bidireccionales entre las farmacias comunitarias, los servicios de farmacia y los centros de salud asistencial, con el objeto de facilitar la resolución de incidencias que están relacionadas con la medicación. Y aquí deberíamos aprovechar esos canales que tenemos, que nos hemos creado, que nos hemos dotado en todo el país, como son los canales de las recetas electrónicas, para seguir potenciando esta herramienta. Porque para que un motor funcione, todos lo sabemos correctamente, es necesario que todas sus piezas estén perfectamente engrasadas y sincronizadas. Los profesionales sanitarios somos el motor de la sanidad y los farmacéuticos formamos parte de ese engranaje. Cada uno en su papel debe aportar conforme a su misión, a sus capacidades y a sus competencias. Se trata de lograr una atención sanitaria global para el paciente
pero sin parcelas estancas. Y para lograr este objetivo, el diálogo y la colaboración, que creo que son totalmente imprescindibles. Porque es muy importante que todos los profesionales que intervienen en la atención del paciente conozcan toda su medicación, tanto la prescrita en la atención primaria especializada, como en el ámbito privado, o como los medicamentos de autocuidado. Y para ello, tenemos que compartir la información y debe favorecerse el acceso de los farmacéuticos a la medicación del paciente. Experiencias internacionales, como la que se desarrolla en Francia, con el dossier farmacéutico, deben servirnos de referencia en este proceso de cambio. Y en ello estamos, en la Corporación Española. Por todo ello, es importante la iniciativa tomada por Farmaindustria y desde el Consejo General de Farmacéuticos. Sí que os decimos que seguiremos participando en ella para llegar a un documento que sea un documento de consenso y una visión absolutamente integradora. Y termino, yo no voy a consumir los 15 minutos. Muchos ya me habéis escuchado que la farmacia, no solo en España, sino en todo el mundo, está inmersa en un proceso de cambio, un cambio hacia la farmacia asistencial que aúna la dispensación de los medicamentos y la prestación de los servicios profesionales farmacéuticos. Hace ya una década que la Organización Mundial de la Salud señaló que hay un papel profesional muy importante y muy demandado por los farmacéuticos, más allá de la gestión y de la dispensación de los medicamentos. Y en España lo estamos haciendo realidad, apostando desde la Organización Farmacéutica por una farmacia que preste servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, servicios como este, como de la mejora en la adherencia a los tratamientos, el seguimiento farmacoterapéutico, la realización de cribados, como las detecciones de VIH, de la prevención del cáncer de colon, la diabetes, etc. Un proceso de cambio en el que la farmacia aporte al sistema sanitario todo su valor asistencial. Muchas gracias.